Bueno, pues en realidad América Latina ha ido compartiendo las amenazas que todo el resto del mundo tenía. En este caso, hasta este momento se tratan de conflictos entre estados, y así ha sido incluso durante buena parte de la Guerra Fría. La cuestión está en que cuando cae el muro de Berlín hay todo un proceso de transformación de la realidad internacional en la que surgen no solamente la amenaza de estados, sino también de nuevos actores que se configuran como las llamadas nuevas amenazas, que no tienen nada que ver la forma de combatirlas con la posibilidad de enfrentarse a través de una guerra convencional, que generan una situación de auténtico pánico porque afecta directamente a la población. Ya no se trata de ir contra ejércitos, sino que es el ciudadano la principal víctima, y además que generan extraordinaria incertidumbre porque cualquier conflicto puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier sitio. Bueno, yo creo que es que América Latina tiene un grave problema, que es el de la debilidad de sus estados. De manera que yo creo que en ese sentido ha sido un campo abonado para la instalación del crimen organizado. Un estado débil se caracteriza por la debilidad del imperio de la ley que en la medida en que significa que no siempre se cumple la ley, genera espacios de informalidad que hace posible que mediante la corrupción puedas eximido el cumplimiento de la ley. Y estos espacios son los que permiten al crimen organizado lograr, a través de la corrupción, la complicidad de autoridades estatales para poder llevar a cabo sus negocios. De manera que esta debilidad estatal es la que favorece, en buena parte, esta particular implantación del crimen organizado. La literatura especializada en seguridad siempre ha planteado que los estados fallidos son los estados, la realidad más propicia para estas nuevas amenazas como el crimen organizado y el terrorismo internacional. Y en mi caso yo pretendo plantear que no, que al contrario, un estado fallido es el absoluto desorden, y el crimen organizado necesita orden, insisto, necesita un estado suficientemente fuerte para que le pueda proteger, pero suficientemente débil para que precisamente no acabe con él, ¿no? Sino para establecer relaciones de complicidad y no de combate con el crimen organizado. Bueno, yo creo que soluciones están, en fin, toda la región está preocupadísima, todos los gobiernos, todos sus ciudadanos, y para la mayoría de los países de la región, hasta las últimas encuestas que ha habido, es una prioridad. La cuestión es que creo que no se están aplicando las mejores soluciones posibles, porque las políticas son políticas fundamentalmente represivas e incluso están militarizando. Y no es una cuestión ya de planteamiento teórico de que no funcionaría ese tipo de políticas, que era ya evidente que no funcionaría, sino que toda ya una década luchando de esta manera ha demostrado que, lejos de remitir la ola de violencia, en todo caso puede generar incluso que esta aumente. Yo creo que es indudable que es necesario un fortalecimiento del imperio de la ley y, desde luego, políticas globales y sostenibles, políticas de Estado que en fin, no se basen nunca en la improvisación, que no se basen nunca en la influencia mediática, y que desde luego contemple la modificación estructural de problemas muy serios de carácter económico, social y político que tiene la región. Bueno, yo creo que de forma decisiva y determinante hay que empezar a asociar la seguridad con la corrupción. Es decir, a mayor corrupción, menor seguridad. Y al contrario. Con esto quiero decir que mientras la corrupción no se combata debidamente, siempre cabe la posibilidad de que un delincuente pueda lograr un negocio ilegal gracias a la protección que le va a proporcionar una autoridad estatal a cambio de una coima, ¿no? Entonces, es absolutamente imprescindible. La presencia estatal, claro que es muy importante, pero en América Latina es verdad que hay regiones que no tienen presencia estatal, pero no son la mayoría de las regiones. El problema de América Latina, además de esas regiones sin Estado, es que donde está el Estado no es eficiente, y no puede serlo mientras haya posibilidad de corromper a determinados funcionarios. Yo le mencionaba antes que las políticas que están aplicando en la región son políticas militarizadas, que lo que significa es que las Fuerzas Armadas se han incorporado a la seguridad interior y a la seguridad ciudadana en muchos países, no en todos, pero en buena parte de los países, para combatir estos problemas que tanto angustian a la ciudadanía.
y no puede salir bien. Es decir, esto no puede dar resultados a nivel de seguridad porque las Fuerzas Armadas no son fuerzas preparadas, son fuerzas preparadas para ir a una guerra contra otro Estado, pero no son fuerzas preparadas para hacer trabajo de prevención con el ciudadano. No lo están preparadas, su equipamiento y su armamento tampoco. En fin, esto no puede ser una fuerza eficiente para resolver el problema de la inseguridad. Pero además tiene importantísimas implicaciones. Las tiene y además perjudica muy directamente a la consolidación democrática, ¿no? Por un lado, porque sin duda alguna perjudica en primer lugar a la Fuerza Armada, es decir, la desprofesionaliza, corre el riesgo de que al entrar en contacto con determinados problemas de delincuencia se contamine por corrupción y además necesariamente aumentan sus misiones y con ello sus capacidades y su poderío, digamos, ¿no? El poder que esta institución puede llegar a alcanzar. Y en ese sentido no parece muy positivo si no se toman las medidas adecuadas de control y de fiscalización que ninguna institución, y menos aún las Fuerzas Armadas, tengan la posibilidad de acumular autonomía corporativa. Esto no significa, ni estoy diciendo que por esta autonomía vayan a tener un proyecto político, no estoy diciendo nada de esto. Lo que estoy diciendo es que todo organismo, toda institución estatal debe tener filtros y controles y debe adquirir las misiones para las que está preparada. En este caso, ni está preparada y además acumula una serie de misiones que le proporcionan más poder y esto rompe el equilibrio, incluso el liderazgo que en democracia debe de tener el poder civil sobre el militar. Bueno, precisamente yo creo que esta es una propuesta en la que llevo trabajando ya algunos años y que es un poco pensando precisamente en los problemas de seguridad que tiene la región. Le decía que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir el crimen organizado por su formación, por su estructura, por su equipamiento, por todas las cuestiones que comentábamos antes, pero creo que la policía tampoco. Es decir, yo creo que la policía puede apostar, y en América Latina también hace falta, puede ser una policía de proximidad, pero no una policía para todo, ¿no? Y además es que no va a ser nunca, aunque sea una policía para todos los problemas, va a acaparar también misiones, pero sin tener nunca la suficiente capacidad para combatir el crimen organizado de forma sistemática. De manera que lo que yo creo que es preciso es que esta policía se reconduzca hacia una policía comunitaria y que las Fuerzas Armadas se dediquen a lo que realmente han sido creadas, que es a la defensa exterior. Y entre tanto quedaría un círculo en el que estaría este security gap, en el que podrían dedicarse estas fuerzas intermedias que por su perfil, y fuerzas intermedias que hay que decir que son policías con naturaleza militar, es decir, con estatuto militar, lo que no significa una policía militarizada. Puede haber policías sin estatuto militar más militarizadas que estas policías, pues porque dependen del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. En este caso, se trataría de un cuerpo autónomo de policía que va a tener la virtud, por sus características, de poder combatir con mucha más eficiencia este crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado son criminales que podría tratar la policía, pero con instrumentos, armas letales que son más propias del ejército que de la policía, ¿no? Esta mezcla es la que hace que también por las capacidades de esta policía sea la más adecuada para combatir este tipo de delincuentes, que sería una policía, no son militares, pero desde luego sería una policía, en fin, una gendarmería francesa, una guardia civil española, unos carabineros chilenos. Creo que este tipo de policía tiene suficientes capacidades para, desde luego, sin ninguna duda, atender de forma mucho más eficiente estas nuevas amenazas en las que está incluido el crimen organizado. En América Latina hay dos debates, ¿no? El prohibicionista y el que liberaría el mercado de las drogas. Yo creo que sin ninguna duda la liberalización, en buena parte, el argumento de la liberalización creo que es bastante sensato, ¿no? Y es bastante lógico, con lo cual podría ser bastante interesante. Ahora bien, no sé hasta qué punto podría realmente funcionar. Y no sé hasta qué punto podría funcionar porque, primero, para ello es preciso que el mundo entero adopte la misma solución, ¿no?
Y para ello, en fin, no parece que haya suficiente acuerdo para que tenga lugar. Si no, imagínense cómo América Latina, por ejemplo, o determinados países de América Latina, si ellos son los de forma unilateral toman esa decisión, en fin, podrían convertirse en centros internacionales y mundiales de droga, ¿no? Así que, en fin, la cuestión es complicada. Hay una ventaja, que es que a la medida que liberalizas un mercado y dejas de que sea clandestino, deja de haber violencia en torno a ese negocio. Y entonces, como eso es sensato, pareciera que pudiera dar muy buenos resultados. Pero es un problema que va más allá y que es extraordinariamente complejo. Y de nuevo, creo que necesariamente esas nuevas políticas debería afrontar un Estado con capacidad para imponer el imperio de la ley. Y esto de momento todavía en América Latina no está conseguido, como decía. A mí lo que me parece que por el momento lo más sensato puede ser, sin ninguna duda, políticas preventivas, con modificaciones, y antes lo hablábamos, las políticas públicas con objetivo a largo plazo, porque no hay soluciones mágicas, a largo plazo modificar estructuras trascendentales que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la educación, etc. Esto puede parecer un poco, bueno, en fin, como un brindis al sol, ¿no? Pero es que es preciso cambios estructurales irreemplazables. No hay vías cortas para resolver el problema de la seguridad.